Bien, el día de hoy vamos a ver, a terminar, mejor dicho, con el tratamiento de infarto agudo de miocardio y me faltaría también accidente cerebrovascular, ¿sí? Para después arrancar con eh, todo lo de sistema digestivo. Así que vamos a arrancar con tratamiento del infarto agudo de miocardio. Saben que un ataque al corazón, como habíamos dicho, es una emergencia obviamente médica y es necesario esa atención de inmediato. Bien, eh, una vez que el paciente ingresa a lo que es la clínica hospital para ser atendido, lo primero que hace el médico es suministrar oxígeno, ¿sí? Luego puede aplicar también anestésicos, analgésicos, que es todo lo relacionado para lo que es el dolor, ¿sí? En la sala de emergencia también se suministran lo que son trombolíticos, que lo que hacen es que esos medicamentos se utilizan para disolver los coágulos, esos coágulos que están impidiendo que fluya la sangre como corresponde. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos lo que son los nitratos, ¿sí? Que lo que hacen es que actúan haciendo el trabajo, digamos, del corazón, ¿sí? Para que llegue el oxígeno que corresponde. Por otro lado, también tenemos los betabloqueantes, que lo que hacen es que bloquean, ¿sí? Como lo dice la palabra. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los digitalicos, perdón, que tenemos, por ejemplo, como es la dioxina, que lo que hace es que estimula el corazón para que ese corazón bombee mucha más sangre, ¿sí? Por otro lado, también tenemos lo que son los calcios antagonistas o también los bloqueadores de los canales de calcio, que lo que hacen es que impiden la entrada de calcio a lo que son las células del miocardio. ¿Bien? Entonces eso disminuye a que las arterias, esas coronarias, se estrechen y disminuye lo que es el trabajo del corazón. ¿Sí? Si el corazón trabaja menos, necesita menos oxígeno. Lo que hacen también los calcios antagonistas o los bloqueadores de los canales de calcio es que disminuyen la presión arterial. ¿Sí? Por otro lado, lo otro que vamos a ver es el tratamiento de accidente cerebrovascular. Por un lado tenemos lo que son los trombolíticos, que se llama también terapia trombolítica, que se puede usar en accidentes cerebrovasculares, ¿sí? En esos accidentes cerebrovasculares que son causados por un coágulo de sangre. ¿Por qué? Porque los trombolíticos lo que hacen es que disuelven los coágulos. Y eso ayuda a que el flujo sanguíneo en el área esa que está dañada se restablezca. ¿Sí? Lo que es la terapia trombolítica, no todas las personas la pueden recibir. ¿Sí? Porque para que esos fármacos puedan hacer el efecto que corresponde, la persona primeramente debe ser examinada y debe ser tratada en las primeras horas que comienzan los síntomas de un accidente cerebrovascular. Bien, lo que se realiza en realidad son tomografías computarizadas, ¿sí? Para determinar si ese ACV es por causa de un coágulo o es por causa de una hemorragia. ¿Sí? Si el ACV es causado por sangre, ¿sí? Por una hemorragia, ¿sí?
los trombolíticos lo que pueden llegar a causar es que haya más sangrado, entonces no se puede utilizar, ¿sí? Bien, entonces los trombolíticos se utilizan inmediatamente cuando hay un accidente cerebrovascular causado por un coágulo o también se utilizan en lo que son ataques cardíacos. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, para administrar los trombolíticos, primeramente hay que hacer una tomografía, ¿sí?, del cerebro en este caso, para que se determine que el ACV no es causado por un sangrado, ¿sí?, que no es hemorrágico. También se hacen exámenes clínicos y también se pide lo que es la historia clínica. ¿Bien? Entonces, quiero que quede claro que todo lo que son los trombolíticos no se utilizan en accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, porque lo va a empeorar, va a causar que haya más sangrado. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otros tratamientos para el accidente cerebrovascular, como son los anticoagulantes, la warfarina, las heparinas. ¿Bien? Se utilizan para tratar accidentes cerebrovasculares causados por coágulos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, que mayormente para este caso se necesita cirugía, ¿sí? Porque se debe extraer toda la sangre que hay alrededor del cerebro y obviamente reparar el o los vasos sanguíneos que están dañados y provocan ese sangrado. Bien, también en esos casos se puede necesitar de una cirugía en la arteria carótida. Bien, hasta ahí vamos. Luego tenemos lo que son los tratamientos, digamos, a largo plazo, que sería para tratar el después de un accidente cerebrovascular. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de prevenir otro ACV, ¿sí? Y para que el paciente obviamente se recupere más rápido, podríamos decirlo, ¿no? ¿Bien? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, para lo que es ACV, se utilizan los trombolíticos, que recuerden que no se utilizan para un accidente cerebrovascular hemorrágico, sino para un accidente cerebrovascular causada por un coágulo, ¿sí? Y para, perdón, y para también, perdón, y también se utilizan los anticoagulantes como la heparina y la heparina, y para el accidente cerebrovascular hemorrágico mayormente se requiere de cirugía, ¿sí? Esto es lo que me había quedado pendiente de la clase anterior. Y la otra cosa que quiero que ustedes sepan es que para el después de un ACV, mayormente lo que se utiliza es, por ejemplo, la aspirina, ¿sí? Que se recomienda mucho para la prevención del accidente cerebrovascular, ¿sí? Mayormente se recomienda a tantos hombres como mujeres eh, mayores de 65 años, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos, porque lo que nos queda a arrancar el día de hoy es lo que es aparato digestivo, ¿sí? Lo que vimos recién de accidente cerebrovascular y ataques cardíacos me había quedado pendiente de la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que sigamos con el próximo tema, que es todo lo referido a aparato digestivo?
No, profe, yo ninguna pregunta. Gracias, Bárbara. Bien, entonces ahora arrancamos con tema nuevo, aparato digestivo, ¿sí? O trastornos del aparato digestivo. Eh, Primeramente, lo que quiero que sepan es que el aparato digestivo está formado por el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que también lo llamamos tracto digestivo, hígado, el páncreas y la vesícula biliar, ¿sí? El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos que están unidos, disculpen que voy a aceptar a los compañeros, ahí, que están unidos por un tubo que es largo y también es retorcido, que va desde la boca hasta el ano, ¿sí? Los órganos, estos huecos que componen todo lo que es el tracto gastrointestinal, son la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado e intestino grueso y el ano, ¿sí? Por otro lado, tenemos el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, que son órganos que son sólidos, ¿bien? Son órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino delgado en sí tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno, ¿sí? El yeyuno, que está en medio, y al final está el ilion. El intestino grueso incluye también el apéndice, el ciego, el colon y el recto. ¿Bien? El ciego es la primera parte del intestino grueso, luego le sigue el colon y el recto es el final del intestino grueso. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, para que quede claro, está compuesto por órganos huecos, ¿sí? Unidos que forman un tubo que va desde la boca hasta el ano, que es la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado y grueso, recto y ano. Y por otro lado tenemos órganos que ayudan a la digestión, como es la lengua, las glándulas que producen la saliva, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. ¿Bien? Por otro lado, también tenemos las bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal. ¿Sí? También la podemos encontrar con otros nombres como flora intestinal, microbiota, que todo ayuda a la digestión, todas estas bacterias. También hay parte del sistema nervioso circulatorio que también ayudan a la digestión. Trabajan todas juntas, los nervios, las hormonas, las bacterias, la sangre, los órganos del aparato digestivo, donde digieren los alimentos, ¿sí? Alimentos líquidos, lo que una persona coma o beba. La digestión en sí es importante porque el cuerpo necesita nutrientes provenientes de los alimentos y de las bebidas para funcionar correctamente y para mantenernos sanos, ¿no? Tanto las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, minerales, el agua, son todos nutrientes. Lo que hace el aparato digestivo es que descompone químicamente todos los nutrientes en partes muy pequeñas como para que el cuerpo pueda absorber todos esos nutrientes y usarlos como energía, ¿sí? También como crecimiento, como reparación de las células, ¿sí? Tenemos las proteínas que lo que hacen es que se descomponen químicamente en aminoácidos. También tenemos las grasas. Las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y glicerol.
Y por otro lado tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcares simples. ¿Bien? Pero ¿cómo funciona, digamos, el aparato digestivo? Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal. Al descomponer químicamente esos alimentos y esos líquidos en partecitas más pequeñas, ¿sí? Y una vez que esos alimentos han sido descompuestos químicamente en esas partes pequeñitas, el cuerpo puede absorber y puede transportar los nutrientes a donde se necesitan, ¿sí? Luego el intestino grueso lo que hace es que absorbe agua y productos de desechos de esa digestión que se convierten en heces, ¿sí? Y por otro lado tenemos los nervios y las hormonas que ayudan a controlar el proceso de digestión, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de digestión? Primeramente comienza en la boca, ¿sí? Con el movimiento de masticar. Ahí en la boca se añaden otros jugos digestivos como es la saliva, ¿bien? Luego tenemos el esófago, ¿sí? Donde comienza la peristalsis, va transportando, digamos, esos alimentos, esos nutrientes, lo que bebemos, hasta el estómago, ¿sí? El estómago es un músculo superior ay, se me fue la palabra, no me va a salir. Eh, bueno, Bueno, no me va a salir la palabra, discúlpenme. Lo que le quería decir, eh, en otras palabras, del estómago, es que los músculos del estómago lo que hacen es que se relajan para permitir esa entrada, digamos, de los alimentos, y luego hay otro músculo dentro del estómago, o sea, uno es músculo superior y otro es músculo inferior. El músculo inferior lo que hace es que mezcla los alimentos con los jugos digestivos, ¿sí? Como es el ácido estomacal, como son las enzimas digestivas. Bien, luego tenemos el intestino delgado, donde entran los jugos digestivos del intestino delgado, ¿sí? El páncreas segrega jugo pancreático. El hígado, por otro lado, segrega la bilis, ¿sí? Y luego pasaría a lo que es el intestino grueso, ¿sí? Donde las bacterias del intestino grueso también pueden descomponer químicamente los alimentos. Los alimentos en sí son transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis. Bien, los órganos tanto grandes como los órganos huecos contienen una capa muscular que permite que sus paredes se muevan. Y ese movimiento lo que hace es que empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y también mezcla todo ese contenido dentro de cada órgano. ¿Bien? Ese músculo detrás de los alimentos lo que hace es que se contrae y empuja los alimentos hacia adelante. Y el músculo que está enfrente a los alimentos lo que hace es que se relaja y permite que los alimentos comiencen a movilizarse. ¿Bien? Entonces, el proceso digestivo empieza donde, en la boca. Los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando una persona come.
cuando la persona traga, lo que hace la lengua es que empuja los alimentos hacia la garganta, ¿sí? Luego tenemos un pequeño colgajo de tejido que es la epiglotis, que lo que hace es que se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y para que los alimentos pasen al esófago. Bien, una vez que la persona comienza a tragar, el proceso ese se vuelve automático y lo que hace el cerebro comienza a enviar señales, digamos, a lo que son los músculos del esófago y comienza todo lo que es la peristalsis, ¿sí? Cuando los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular llamado esfínter esofágico inferior lo que hace es que se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. ¿Sí? Lo que hace este esfínter, usualmente, ¿no? Es que permanece cerrado. ¿Para qué? Para evitar que lo que está en nuestro estómago no fluya de regreso a lo que es el esófago. ¿Sí? Después de todo eso, ¿qué sucede? Los alimentos entran al estómago. Los músculos del estómago comienzan a mezclar los alimentos y el líquido con lo que es el jugo digestivo. Y el estómago va vaciando lentamente todo ese contenido en el intestino delgado. ¿Bien? El músculo, digamos, del intestino delgado que hace, mezcla los alimentos con jugos digestivos pancreáticos, del hígado y del intestino. Y empujan toda, digamos, esa mezcla hacia adelante para continuar con lo que es el proceso de digestión. Lo que hacen las paredes del intestino delgado es que absorben el agua y los nutrientes que son digeridos y los incorpora al torrente sanguíneo. Bien, a medida que va continuando esa peristalsis, tanto los productos de desechos pasan al intestino grueso. ¿Sí? En los productos de desechos del proceso digestivo incluye partes no digeridas de alimentos, líquidos, células viejas también del revestimiento del tracto gastrointestinal. Y en el intestino grueso también se absorbe agua. ¿Sí? Y se cambian los desechos de líquidos a heces. ¿Bien? Y la peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. El recto, el extremo inferior del intestino grueso, que es el recto, lo que hace es que almacena las heces hasta poder, obviamente, expulsarla durante la defecación. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bien. Entonces, Profe, sí, Sofi, decime. no, que hasta ahí vamos bien, le respondí. Bien, perfecto. ¿Qué sucede, o qué le sucede, mejor dicho, a los alimentos que uno digiere? Como les dije antes, el intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes en los alimentos y el sistema circulatorio los pasa a otra parte de nuestro cuerpo para ser utilizados o para ser almacenados. Hay células especiales que ayudan a que los nutrientes esos absorbidos crucen el revestimiento intestinal para pasar al torrente sanguíneo.
La sangre lo que hace es que transporta azúcares simples, también aminoácidos, glicerol y algunas vitaminas y sales al hígado. El hígado almacena, procesa y distribuye, digamos, todos los nutrientes al resto del cuerpo cuando es necesario. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos el sistema linfático, que el sistema linfático es una red de vasos sanguíneos que transportan glóbulos blancos y también transporta un líquido que es la linfa a través del cuerpo para combatir infecciones, para absorber ácidos grasos, vitaminas. ¿Sí? Nuestro cuerpo usa tanto los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos, el glicerol, para desarrollar sustancias necesarias para lo que es la energía, para lo que es la reparación de las células, para lo que es el crecimiento, ¿sí? Pero ¿cómo se controla el cuerpo todo este proceso digestivo? Y acá entran las hormonas y los nervios, que trabajan juntos para ayudar a controlar ese proceso digestivo. ¿Sí? Hay señales, digamos, que fluyen dentro del tracto gastrointestinal, que van de ida y vuelta del tracto gastrointestinal al cerebro, como son las hormonas. ¿Sí? Tenemos las células que recubren el estómago y el intestino delgado producen y liberan hormonas que controlan todo ese funcionamiento del aparato digestivo. ¿Sí? Esas hormonas le comunican al cuerpo cuando debe producir jugos digestivos y también envían señales al cerebro indicando si una persona tiene hambre o si una persona está llena. Por otro lado, también tenemos el páncreas, que también produce hormonas que son importantes para la digestión. ¿Sí? Y por otro lado tenemos los nervios. El cuerpo tiene nervios que conectan el sistema nervioso central con el aparato digestivo y que también controlan algunas funciones digestivas. ¿Sí? Como por ejemplo, cuando una persona huele comida, el cerebro envía una señal que hace que las glándulas salivales, ¿sí? Segreguen saliva para prepararse uno para comer. Es cuando decimos esa típica frase, se me hace agua a la boca, o cuando vemos una comida o cuando sentimos el olor de alguna comida. ¿Sí? El cuerpo también tiene un sistema nervioso etérico, que está compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Cuando los alimentos estiran, digamos, las paredes del tracto gastrointestinal, esos nervios del sistema nervioso etérico liberan sustancias, ¿sí? Diferentes sustancias que aceleran o retrasan lo que es la movilización de los alimentos y la producción de jugos digestivos. Los nervios lo que hacen es que envían señales para controlar las acciones de los músculos del intestino, de contraerse, de relajarse, ¿sí? Todo con el fin de empujar los alimentos a través de los intestinos. ¿Bien? Ahí está. Ahora sí, entramos a lo que son las enfermedades más comunes del aparato digestivo. Son varias. Tenemos la
dispepsia, apendicitis, enfermedades cardíacas, estreñimiento, diarrea, enfermedades diverticular, meteorismo, gastritis, reflujo, acidez, gastroparesis, Helicobacter pylori, úlceras pépticas, hemorroides y hepatitis. ¿Sí? Comenzamos con lo que es la dispepsia funcional. ¿Sí? Dispepsia funcional en sí es un término para lo que son los signos y los síntomas recurrentes de indigestión, ¿sí? Que no tienen, digamos, ninguna causa obvia. También la podemos encontrar o la podemos nombrar como dolor de estómago no ulceroso o dispepsia no ulcerosa. Se los comento para que lo sepan si es que la encuentran con otro nombre. Dispepsia funcional o dolor de estómago no ulceroso o dispepsia no ulcerosa. ¿Sí? Lo que es la dispepsia funcional es muy común, ¿sí? Y puede durar bastante tiempo, ¿sí? Aunque lo que son los signos y los síntomas en su mayoría son, digamos, intermitentes. Tanto esos signos y síntomas en sí se asemejan a los de una úlcera, como un dolor o como un malestar en lo que es la parte superior del abdomen, ¿sí? También puede ir acompañado de eructos, de náuseas, de distensión abdominal. Cuando se nos inflama, decimos la panza, sentimos como que estamos hinchados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con respecto a los síntomas y signos, podemos encontrar dolor o ardor en el estómago, hinchazón, eructos, náuseas después de la comida, ¿sí? También podemos sentir esa sensación temprana de uno sentirse lleno al comer, ¿sí? O también se puede encontrar dolores en el estómago que muchas veces puede no estar relacionado con la comida o ese dolor puede aliviarse cuando uno come, ¿sí? ¿Cuándo vamos a ir al médico, digamos? Es cuando ya esos signos y esos síntomas nos empiezan a preocupar, ¿sí? O no se calman. También hay que buscar atención médica si uno comienza a tener vómitos con sangre, cuando nos falta el aire, cuando defecamos de un color bastante oscuro, ¿sí? Cuando ese dolor, más allá del dolor en nuestro estómago, se extiende a lo que es la mandíbula, el cuello, los brazos, ¿sí? Cuando comenzamos a perder peso, ¿bien? Con respecto a las causas, en realidad no está clara las causas, los médicos en sí lo que consideran es que es un trastorno funcional, ¿sí? Con respecto a los factores de riesgo, eh, podemos incluir con mayor frecuencia a lo que es el sexo femenino, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, el uso de ciertos analgésicos que son de venta libre, como es el ibuprofeno, por ejemplo, la aspirina, que pueden causar problemas, digamos, estomacales. La persona que fuma, ¿sí? La ansiedad, la depresión. También otros factores de riesgo es, por ejemplo, antecedentes de abuso físico, sexual en lo que es la infancia. Y por último, el último factor de riesgo que le voy a nombrar
es la infección por Helicobacter pylori. ¿Sí? Si uno recurre al médico, el médico puede pedir para saber su diagnóstico, además de revisar obviamente los signos, los síntomas, el examen físico. Hay otros diagnósticos, otros exámenes diagnósticos que puede pedir el médico. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de descartar cualquier otro trastorno que cause síntomas que sean similares. ¿Sí? Puede pedirnos análisis de sangre, algunas pruebas para detectar una bacteria, ¿sí? Como es la bacteria del Helicobacter pylori, que puede causar problemas estomacales, ¿sí? Una endoscopía, muy ya lo último, digamos, que pediría el médico, ¿sí? Con respecto a lo que es el tratamiento, ¿sí? En lo que es la dispepsia funcional de larga duración y que no se puede controlar, digamos, con cambiar nuestro estilo de vida, va a requerir de un tratamiento, ¿sí? Todo tratamiento va a depender de los signos y los síntomas. ¿Bien? Con respecto a los medicamentos que van o que pueden ayudar a los signos y a los síntomas de la dispepsia funcional, tenemos algunos remedios que son de venta libre. ¿Para qué? Para los gases, ¿sí? Como es la milanta, como es el gas X. Bien, esos medicamentos que contienen, digamos, ingredientes como es la simeticona, pueden proporcionar ese alivio al reducir, digamos, los gases intestinales, ¿sí? Por otro lado, tenemos que medicamentos para reducir la producción de ácido, que son los betabloqueadores de los receptores H2, ¿sí? Estos medicamentos son de venta libre e incluyen también cimetidina, ¿sí? Como es, por ejemplo, la famotidina, ¿sí? Que son de venta libre también. ¿Bien? Son, digamos, medicamentos un poco menos fuertes que los betabloqueadores de los receptores H2 bajo receta médica, que son un poco más fuertes, digamos. Por otro lado, tenemos los medicamentos que bloquean la bomba de ácido, donde los inhibidores de la bomba de protones desactivan las bombas de ácido dentro de las células estomacales, que son las que segregan ácido, ¿sí? Tenemos algunos de venta libre, como es el lansoprazol, por ejemplo, el omeprazol, ¿sí? Que son de venta libre. Después hay otros que son bajo receta médica. Por otro lado, también tenemos antibióticos. Antibióticos se utilizan si, por ejemplo, las pruebas que se hicieron indican que esa persona tiene una bacteria común que causa úlceras en el estómago, como es la del Helicobacter pylori, ¿sí? El médico puede recetar antibióticos. Mayormente esos antibióticos van combinados con medicamentos supresores del ácido. ¿Bien? Después tenemos antidepresivos, por ejemplo. ¿Bien? Perdón. Los antidepresivos pueden ayudar a inhibir la actividad de las neuronas que controlan el dolor intestinal. Por ejemplo,
También tenemos medicamentos para aliviar las náuseas, que son los antieméticos, ¿sí? Si la persona esta siente náuseas después de comer, el médico puede recomendarle algún antiemético, ¿sí? Como es, por ejemplo, prometacina. Prometacina es un antiemético para aliviar, digamos, las náuseas. Bien, por otro lado también tenemos los procinéticos. Los procinéticos lo que hacen es que ayudan al estómago a vaciarse más rápido, digamos. Bien, y también ayudan a contraer la válvula entre el estómago y el esófago, ¿sí? Lo que nos provoca muchas veces también lo que es el reflujo, ¿sí? Lo que sí es apendicitis. La apendicitis en sí es una inflamación del apéndice. El apéndice es una bolsa en forma de dedo, digamos, que se proyecta desde lo que es el colon en el lado inferior derecho del abdomen. La apendicitis, quien ha sufrido de apendicitis lo sabe muy bien, provoca muchísimo dolor en el abdomen bajo derecho, ¿sí? En la mayoría de las personas, el dolor ese comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza hacia el abdomen bajo derecho, ¿sí? A medida, digamos, que esa inflamación empeora, el dolor de apendicitis se va incrementando y finalmente, bueno, se hace intenso, digamos. Cualquier persona puede tener apendicitis. Lo más frecuente es que ocurra en personas de entre 10 y 30 años de edad, pero cualquier persona puede padecer apendicitis. Y el tratamiento, digamos, estándar es la extirpación, digamos, quirúrgicamente de el apéndice, ¿sí? Con respecto a los signos y síntomas, ahí está. El dolor, dijimos, repentino, ¿sí? Que puede comenzar del lado derecho, en la parte inferior, digamos, del abdomen, el dolor repentino que puede comenzar alrededor del ombligo y luego se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen. Ese dolor también empeora cuando uno tose, cuando uno camina, cuando uno realiza quizá algún movimiento brusco. También puede causar vómitos, náuseas, pérdida del apetito. Puede provocar una fiebre, ¿sí? Que va a empeorar esa fiebre a medida que la enfermedad avanza, porque se comienza a generar una infección, además de la inflamación, ¿sí? También puede haber hinchazón abdominal, puede haber diarrea o, por lo contrario, estreñimiento. También otros síntomas son las flatulencias, ¿bien? Con respecto al dolor, el lugar, mejor dicho, del dolor, también va a depender de la edad y de la posición del apéndice. Por ejemplo, durante el embarazo, el dolor en realidad parecería como que proviene de la parte superior del abdomen, cuando el apéndice se encuentra más alto durante el embarazo, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Cuándo consultamos al médico? Cuando hay signos y síntomas preocupantes, ¿sí? Sabemos que lo que es un dolor abdominal que sea bastante intenso va a requerir obviamente de atención médica. ¿Bien? Las causas probables
de la apendicitis es que una obstrucción en lo que es el recubrimiento del apéndice queda como resultado una infección. Bien, ¿qué sucede? Las bacterias se multiplican muy rápido y hace que el apéndice se inflame, se hinche, se llene de pus, ¿sí? Y si no se trata de inmediato, el apéndice puede romperse. ¿Bien? Y ahí entramos a lo que son las complicaciones. Las complicaciones, digamos, más graves, como es la perforación del apéndice. ¿Sí? Lo que causa que si el apéndice se rompe, una peritonitis. Y eso puede poner en riesgo la vida. Y es necesario hacer una cirugía de inmediato. ¿Para qué? Para extraer el apéndice y limpiar la cavidad abdominal. Yo nunca me voy a olvidar de esto. Yo el día que me casé con mi esposo, mi suegra, se vino al casamiento toda feliz y contenta, pero nunca nos dijo que ella tenía para esa fecha programada la extirpación del apéndice. Se vino al casamiento, se comió todo, y al otro día, bueno, mi suegra no vivía donde vivíamos nosotros, era de otra ciudad, la miro y le digo, Cristina se llama, mi suegra estaba verde, amarilla, verdosa. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice que no se sentía bien, que esto que lo otro. Y ahí me comenta que ella tenía programada la cirugía para sacarse el apéndice porque venía con dolor, pero no se quería perder el casamiento ni avisarnos a nosotros. Terminó en una peritonitis que casi se va para el más allá y no para el más acá, con casi 3 semanas en terapia intensiva por dejar pasar, digamos, la extirpación del apéndice. Se le reventó y se desparramó por todos lados. Así que cuando sientan algún tipo de dolor relacionado con esto, hay que ir al médico y no dejar pasar. ¿Bien? Por otro lado, con respecto a las complicaciones, puede suceder que una acumulación de pus que se forma, digamos, en el abdomen. Denme un segundito. Bien. Si el apéndice, digamos, se revienta, es posible que se forme o se cree esa acumulación de infección, un absceso. Bien. En la mayoría de los casos lo que hace el cirujano ahí es drenar ese absceso, o sea, introduce un tubo a través de la pared abdominal hasta llegar al absceso. El tubo ese se deja colocado más o menos unas 2 semanas y el paciente recibe también antibiótico para combatir la infección. Una vez que, digamos, se elimine esa infección, se hace la cirugía para extraer el apéndice. ¿Bien? Con respecto a el diagnóstico, primeramente se hace la exploración física para evaluar, digamos, lo que es el dolor. El médico hace una presión suave sobre la zona, digamos, dolorida, ¿sí? Cuando la presión esa se libera repentinamente, el dolor de la apendicitis mayormente lo que hace es que empeora, ¿sí? Y entonces eso le va a indicar al médico que el peritoneo adyacente, digamos, está inflamado, ¿sí? También otra cosa que puede buscar el médico es la rigidez abdominal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una de las tendencias es que los músculos abdominales se endurecen, ¿sí? Y eso da que el apéndice está inflamado. Otra cosa que puede hacer el médico es examinar el recto inferior con lo que es un tacto rectal. Bien.
perdón, análisis de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le permite al médico saber si hay elevados números de glóbulos blancos. Si hay elevados glóbulos blancos, puede indicar, o sea, mejor dicho, indica una infección. Análisis de orina, ¿sí? Para asegurarse de que la causa de ese dolor no es una infección, digamos, de las vías urinarias o algún cálculo renal, por ejemplo. Y por otro lado tenemos las pruebas de diagnóstico por imagen, ¿sí? Lo que se recomienda en sí es una radiografía abdominal o una ecografía abdominal, una tomografía, ¿sí? O una resonancia magnética, va a depender todo, para confirmar la apendicitis, ¿sí? O para encontrar quizás a lo mejor otras causas del dolor. Con respecto al tratamiento, como les dije antes, generalmente implica cirugía para extraer el apéndice inflamado. Bien, también se puede administrar obviamente antibióticos para la infección, ¿no? ¿Sí? Bien. Hasta acá vamos a ver la clase de hoy. Voy a terminar un poco con lo que es la cirugía para extraer el apéndice. Se las digo para que la sepa, que es la apendicectomía, que puede realizarse como lo que es una cirugía abierta, o sea, se hace una incisión en el abdomen, ¿sí? De 5 a 10 centímetros, va a depender aproximadamente. Eh, la cirugía debe realizarse a través de incisiones, sí o sí, no queda ninguna opción. Y ahí lo que hace el médico es obviamente extraer el apéndice, ¿sí? Tenemos dos tipos de cirugías, digamos, vamos a llamarlas la abierta y la cerrada. La cerrada, por decirlo de alguna manera, en realidad con la otra lo que hacen es que cortan muy poquito, el cirujano lo que hace es que injerta, mejor dicho, o inserta, mejor dicho, un tubito con una videocámara, ¿sí? Obviamente instrumentos quirúrgicos especializados. Lo que hace esa otro tipo de cirugía es que uno se recupera un poco más rápido y sana también con un poco menos de dolor y quedan menos cicatrices, ¿sí? Que mayormente se utiliza para quién, para adultos mayores, ¿sí? Y para personas con obesidad, ¿bien? También ese tipo de cirugía, que es la cirugía laparoscopía, en realidad se llama, no está indicada para todos, ¿sí? Si, por ejemplo, el apéndice se perforó y esa infección se extendió por todos lados, ¿sí? Se va a necesitar una apendicectomía abierta, ¿sí? Porque el médico tiene que limpiar, digamos, las cavidades abdominales. ¿Bien? Bien. La clase que viene nos toca enfermedades, me las voy a anotar. Eh, enfermedades celíacas, como les nombré hace rato, son muchas las enfermedades con respecto al aparato digestivo, ¿sí? Recién vamos por la tercera, o sea, vamos
a comenzar la tercera, la próxima clase, que es enfermedades celíacas, estreñimiento, diarreas, enfermedades de vehicular, meteorismo, gastritis, reflujo gastroesofágico, acidez, bueno, entre otras. ¿Bien? Entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo martes y recuerden que ya está habilitada la validación número 3, creo que es, si no me equivoco, con respecto a hipertensión arterial, ACV, ay, se me fue, ACV y la otra era ataque cardíaco, me parece. Si alguien lo tiene por ahí a mano, o si me dan un segundo, yo les abro el campus virtual y se lo confirmo para que quede grabado, digamos. Denme un segundito. Asistente farmacéutico, acá estamos. Ahí se los confirmo. Entraría hipertensión arterial, ACV, arteriosclerosis, infarto agudo de miocardio y obviamente todo lo que es tratamiento farmacológico y no farmacológico de esas mismas enfermedades. ¿Sí? Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes para seguir con trastornos del aparato digestivo y